Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Pasaron ya 2 meses de la muerte de Nisman, el aniversario se cumplió en el día de ayer y es más lo que se fue descubriendo de la vida del fiscal que acerca de las circunstancias de su muerte, ¿no? Con la revelación a la defensiva en su momento de Lagomarsino, que cuando la ex jueza Arroyo Salgado dijo que había que investigar la pista económica porque Lagomarsino compartía una cuenta en los Estados Unidos con el fiscal Nisman, se presentó en el día de ayer el abogado de Lagomarsino, ese técnico en informática que ganaba 41.000 pesos de un contrato sin asistir cotidianamente a la fiscalía, y esto llamaba la atención. Y en ese momento él revela que, bueno, que parte de las condiciones laborales que le había impuesto Nisman era que le devolviera la mitad del dinero, que le pagara la otra mitad. Fondos públicos, en este caso pues son fondos de la Fiscalía. Esto también despertó todo un debate acerca de si es vida privada, si no es vida privada, hasta dónde conviene investigarlo. Pero insisto, se están por cumplir 2 meses, se cumplieron ayer 2 meses, a fin de mes va a haber una junta a la que convocó la fiscal Fein, con sus peritos, más los peritos de Arroyo Salgado, unos inclinados hacia la teoría de suicidio, los otros con la hipótesis de que fue asesinado el fiscal, y de esa junta médica debería surgir algún tipo de laudo respecto a estas diferencias tan marcadas entre una y otra parte. Mientras que hoy la denuncia del fiscal Nisman, que había quedado totalmente descartada en un momento cuando el juez Daniel Rafecas dice que no había ningún elemento para investigar a la presidenta, el fiscal Policita apeló y ahora el fiscal Moldes de Cámara le pide a la Cámara que haga lugar a esta apelación. Dice que esta denuncia de Nisman amerita por lo menos que se tomen algunas medidas de investigación y él consideró apresurada la decisión del juez Rafecas de clausurarla. Así estamos cuando, insisto, se están cumpliendo 2 meses ya de la muerte de Nisman, y el otro tema de agenda es ya la agenda electoral fuerte desde que el radicalismo finalmente tomó la previsible determinación de ir con Macri y con Lilita Carrió en una alianza en ese frente. Se desprendió de todos sus aliados del socialismo y la centroizquierda, apostando a la alianza con Macri, que ya tuvo los primeros ruidos, porque ya hay algunas divergencias. Escuchemos primero lo que decía Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, esta mañana respecto de ambas cosas. No se santifican a los muertos porque se murieron. Si hicieron las cosas mal, hicieron las cosas mal. Hablamos de las acciones que tienen relevancia penal. Y la relevancia penal las tiene la malversación de caudales públicos por contratar ñoquis, la relevancia penal la tiene el cohecho por sacarle el 50% del sueldo a alguien que se incriminó y que no beneficia, no mejora su situación por haber denunciado o autoincriminado en esta situación. Si eso para mi amigo Ernesto Sanz es que yo sea cobarde, y yo prefiero serlo, porque a mí la cobardía se me puede pasar, pero él le regaló un partido de 125 años a Macri, que ni siquiera lo reconoce como coalición. Ni siquiera lo reconoce como coalición, dijo Aníbal Fernández, poniendo un poco el dedo en la llaga, porque de hecho a Macri le preguntaron si iba a ser una coalición con los radicales, dijo no, el que gana, gana, gobierna. En todo caso, participará alguno si uno quiere, pero esto no es una coalición. Facundo Suárez Lastra fue uno de los armadores de este acuerdo junto al presidente del radicalismo, Ernesto Sanz. Buenas noches, Facundo, gracias por venir. Buenas noches, María, gracias por invitarme. ¿Qué son? ¿Van detrás de Macri? ¿Le han regalado el partido a Macri, como dice el jefe de gabinete? No, María, le regalamos una oportunidad a Argentina, le entregamos a la Argentina una oferta electoral competitiva capaz de superar al kirchnerismo y es tan buena que los pone nerviosos, hasta el cauto y no voy a decir sobrio, pero hasta el sagaz Aníbal Fernández se da y por eso empieza a pegar y pega de esta manera, porque creo que les duele. Por primera vez empiezan a ver el escenario de que hay segunda vuelta y con segunda vuelta y con el estado de opinión de la Argentina, una confluencia opositora consistente tiene muy serias posibilidades de ganar. Bueno, y Macri hoy, enseguida vamos a profundizar con Facundo Suárez Lastra. Macri esta semana estuvo en el candelero y quedó como muy expuesto cuando muy livianamente dijo que si él gana la elección presidencial, el 10 de diciembre ya no va a haber cepo. A las pocas horas, uno de los economistas más importantes del PRO, Melconian, salía a tratar de aclarar eso que había dicho Macri. Recordémoslo. Macri, en este momento el título de Infobae.com dice: Macri, a partir de diciembre no hay más cepo. Sí, obviamente no va a haber más cepo. Sí, el cepo es una construcción producto de ¿qué? De la destrucción de confianza.
Lo del 11 de diciembre es un título al cual le sigue lo que tenemos que recuperar es el valor de la moneda, porque lo que se devalúa es el peso. Pero no en un día. Pero ¿vos te crees que 10 meses antes vas a estar definiendo las medidas del 10 de diciembre a la noche con precisión? Bueno, Eduardo Levi Yeyati es uno de los economistas argentinos más consultados. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Es una declaración muy liviana la que hizo Macri? Me estás poniendo en una posición complicada. Creo que hay más de una interpretación. La respuesta corta es que no lo podés sacar de cuajo de un día para el otro. Pero sí podés anunciar la eliminación del cepo y dar detalles sobre cuál va a ser el cronograma. O sea que, tomada así fuera de contexto, trataría de no evaluarla. Lo que sí te puedo decir es que lo del cepo es más complicado. Se puede hacer, pero requiere cierta ingeniería y cierto tiempo. Bueno, vamos a estar hablando también de economía entonces con Eduardo Levi Yeyati. Está la discusión de los 70s, los 90s, qué es lo que vuelve. Hay una bomba de tiempo, no hay. Kicillof dijo que no hay porque se piensan quedar, con lo cual no tienen planes de dejar una bomba de tiempo. 20 segundos, presentamos los títulos del programa y ya nos sentamos a conversar con Facundo Suárez Lastra. Bueno, uno de los fantasmas que rápidamente quiso instalar el gobierno, Facundo, fue la idea que esta es una nueva alianza. Y pareciera que a poco de andar, en pocos días, ya aparecieron diferencias profundas entre la visión de qué significa esta alianza para el PRO y qué significa para los radicales. No, te diría que no tiene nada que ver con la alianza que fracasó como experiencia, entre otras cosas porque la situación es totalmente distinta. La alianza fue incapaz de resolver la bomba de tiempo real que había dejado en la Argentina la política peronista en su versión menemista. La convertibilidad. La convertibilidad no tuvo una política clara, no tuvo un diagnóstico claro y fracasó en eso y la situación económica general, no voy a hablar con Eduardo acá de esta especialidad, pero es totalmente distinta. Él va a hablar de las restricciones que existen, pero la macroeconomía general, la situación general es muy distinta y hay un liderazgo distinto, una mirada distinta, equipos distintos. De ninguna manera existe este riesgo. Esto es un fantasmita con que asustan, así como dicen, no vamos a permitir que corten la asignación universal por hijo. Bueno, son todos fantasmas. Acá va a seguir viendo asignación universal por hijo. Esto no es la alianza, esto es una convergencia de fuerzas distintas que quieren cambiar la Argentina, poner una impronta distinta a las políticas públicas, a la relación de la Argentina con sus sectores productivos, con los sectores del trabajo. Pero hoy mismo se pusieron a discutir Gerardo Morales si pueden o no coincidir en votaciones claves en el Congreso. El PRO votó en contra de la estatización de YPF y el radicalismo acompañó. Bueno, sería muy poco inteligente quien quiera hacer una propuesta de cambio que arrancara por esos temas. El núcleo de coincidencias, la fuerza en las cosas republicanas básicas de ordenamiento de la economía, el orden social que tenemos son muy fuertes, sobre todo cuando las comparamos con la mecánica y el sistema de decisiones del peronismo en los últimos años o del kirchnerismo en los últimos años. Entonces, hay un centro muy fuerte de coincidencias y por supuesto que hay margen para miradas distintas, pero yo no conozco a nadie del PRO que esté diciendo que haya que privatizar estas cosas y para eso no contarían con nosotros. De todos modos, apareció un ruidito en este tema y que lo aclaramos inmediatamente. Hoy estuvimos conversando con los dirigentes del PRO y yo diría que no es que sea un tema semántico, son dos miradas del poder distintas. Lo que dijo Macri y luego Frigerio no desdicen nada los acuerdos sobre los cuales hemos venido trabajando y en que se basó la decisión de la Convención del Radicalismo. Sobre que no va a haber una coalición, mira, que él dijo que en todo caso el que gana, gana y... Porque él habló de la idea de cogobernabilidad, porque frente al fantasma de la alianza que establece el gobierno, una de las cosas que está en el imaginario colectivo, que el problema de la alianza fue que entre el Frepaso y el radicalismo no se ponían de acuerdo. Ese no fue el problema de la alianza, pero al margen de eso, acá no va a haber cogobierno, no es lo que acordamos, no es lo que buscamos. Acá, tu padre escribió mucho sobre eso, sobre el decisionismo presidencial. Acá va a haber un ejecutivo que en términos de la Constitución tenga sus poderes, una relación del que ganó la elección con el pueblo que le da una legitimidad electoral
y una estrategia de gobernar en una coalición política, que eso sí, digamos, nosotros, si gana Sanz no va a comprometer en la gestión y en la coalición política de gobierno a los sectores que participan de esta convergencia y la va a ampliar a otros sectores. Pero a ver, el escenario menos probable es que Sanz gane la primaria. Entonces, el planteo que hacen incluso Alfonsín acá, la semana pasada estaba acá Ricardo Alfonsín y dijo, le está regalando el partido a Macri, con la idea de que están haciendo una alianza mucho más funcional a la posibilidad de Macri de llegar al poder que a un real proyecto de poder del radicalismo. Mira, María, yo creo que no es así. Yo creo que Ricardo Alfonsín se equivoca enormemente. La estrategia de ir solos creo que lleva al radicalismo a desaparecer. Y eso, yo tengo 3 generaciones de radical, es lo que menos me importa. Lo que lleva el radicalismo en esa jugada es a generar una división en el frente opositor que permita que tengamos gobiernos peronistas por 100 años. Una alianza existe en el poder. La alianza... Ese es el argumento de Lilita Carrió, ¿no? Lo estoy diciendo yo. No, pero acá mismo también. Lilita Carrió el año pasado vino acá y lo dijo con claridad. Dice, si no vamos con Macri, va a ganar la vertiente peronista. O sea, la idea que es peronismo, antiperonismo, la línea divisoria. Acá es una convergencia de gente que está pensando lo mismo. Macri hace 3 meses hacía declaraciones públicas diciendo que él es lo nuevo, que nada que ver con los radicales y los peronistas. La situación es lo suficientemente grave. Han pasado muchas cosas. Lo de Nisman, el 18F, una demanda enorme de la ciudadanía que conforma una mayoría fuerte de la Argentina de que nos juntemos para cambiar las cosas. Y las fuerzas políticas maduras, y el radicalismo es una fuerza política madura que esta decisión la tomó con una profunda discusión, apuestan a que ese cambio sea posible. Y la única alianza posible es la que estamos haciendo con Carrió y con Macri, porque el Frente Amplio UNEN marcó la cancha, lo teníamos a Tumini, que es el líder de un partido chiquito, diciendo de entrada que el radicalismo de entrada dijo hay que ampliar este frente. Tumini dijo no se abre. Se abre con Macri. No, bueno, no se abre con Macri y con Massa tampoco. ¿Con quién se abría? Con el PST. Margarita Stolbizer también planteaba lo mismo. Y el socialismo también planteaba lo mismo. ¿Para qué la formaron a UNEN? La formamos para que hubiera un núcleo desde donde empezar a crecer. Cuando nosotros planteamos empezar a crecer y se nos resistieron, porque en el fondo era, vamos por un voto testimonial a demostrar que hay un 10% de argentinos que son demócratas sociales, progresistas y que tienen una mirada totalmente distinta a las fuerzas populares dominantes, o vamos a generar una alternativa de poder capaz de ganarle a las distintas variantes del kirchnerismo o los que se están planteando como su renovación. Sí. Bueno, nosotros creemos que la Argentina necesita un cambio profundo y que ese cambio profundo tiene que ser sobre la base del acuerdo de quien tenga coincidencias políticas, en lo republicano, en el ordenamiento económico básico, en una concepción del Estado. No, está bien, pero en ese análisis lo que predomina es cómo ganar, o sea, cómo generar una condición en la que haya segunda vuelta. Seguro, y estamos trabajando... Por encima de, digamos, decir, bueno, la configuración de si el radicalismo es una fuerza de centro-derecha o de centro-izquierda es una discusión que pasa a ser secundaria a la estrategia electoral, de decir, lleguemos a la segunda vuelta. Sí, porque la verdad que lo que estamos buscando no es que llegar lo que estamos buscando es gobernar la Argentina sobre un eje común. Y el eje común que tenemos lo estamos desarrollando y tenemos una enorme cantidad de conciencias en las políticas públicas. Claro, pues ustedes llegan con el candidato más débil. Sí. No es lo mismo llegar con el candidato más fuerte, es cierto, que es el que más probablemente le dé la impronta a esa alianza. Eso es cierto, María. Nosotros vamos a una contienda, a una primaria abierta con un favorito claro. Ahora, nosotros creemos en la política. Nosotros creemos que, por ejemplo, este debate, Macri diciendo hay que sacar el dólar en un día, sacar el cepo en un día. Nosotros diciendo, me parece que la política económica necesita ser más gradualista, qué sé yo. Macri diciendo, yo voy, no creo en las coaliciones, yo creo que los presidentes... ¿Cuánto pasó? 48 horas, pero digo, no menos, un poquito más. Es que no es, lo que yo estoy diciendo no son temas centrales. Temas centrales es decir, tengo una concepción del Estado paternalista. Bueno, y PF sí, PF no, sí, es central. Sí, pero no está en la agenda. No está en la agenda de nadie, ni privatizar, ni no estatizar, porque no es la prioridad. En todo caso, la prioridad es una política, utilizando la empresa estatal que siempre existió, que permita recuperar la capacidad de generación de hidrocarburos en la Argentina y sacar esa sangría que la incompetencia de la política energética del kirchnerismo nos llevó a tener 10.000 millones de dólares. Pero otra cosa que dijo acá Ricardo Alfonsín, dice, la concepción que es equivocada es suponer que el Macri es una fuerza republicana. Pues si decimos, hacemos a un lado otras diferencias y priorizamos lo republicano. Y él decía, veamos lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires y hay real división de poderes, el jefe fiscal era un legislador del PRO. Él planteaba que tampoco le cerraba por el lado del argumento de lo republicano. Yo lo escuché y lo dijo mucho y sinceramente
creo que se equivoca enormemente. Creo que la diferencia en términos de mirada republicana de Macri, sus legisladores, sus comportamientos y la que tiene el kirchnerismo es tan grande que hace que yo no tenga ninguna duda en tener una estrategia en común con Macri para derrotar lo que está poniendo en peligro el equilibrio de poderes en la Argentina. Porque acá hay avances sobre el Poder Judicial, sobre el Ministerio Público, sobre las agencias de inteligencia, como si nada hubiera pasado. Están creando un poder residual en el Estado para cuando se vayan terribles. Y me parece que Ricardo... Con la nueva agencia. Sí, y me parece que Ricardo Alfonsín se equivoca enormemente en el análisis al pensar, y se equivoca en su relación con la sociedad, porque los que nos están escuchando, María, a nadie se le puede ocurrir que es lo mismo en términos de la mirada republicana, el respeto de las instituciones, de la opinión de los demás, de la convivencia, de valores centrales de la democracia que están en crisis con el modelo kirchnerista. A nadie se le puede ocurrir, como se le ocurre a Ricardo, no sé por qué razón, que son lo mismo Macri que Kirchner. Nosotros pensamos que no. Y Ricardo se quedó en minoría. La mayoría de los dirigentes radicales piensa como nosotros y la mayoría del pueblo argentino piensa como nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, María. Nos decía Facundo Suárez Lastra que no es la alianza lo que viene, entre otras cosas porque no hay una bomba de tiempo como fue la herencia de la rigidez de la convertibilidad del 1 a 1 con el déficit que había en ese momento. Eduardo Levi Yeyati, ¿cuál es la herencia para el próximo gobierno? Qué pregunta compleja. Hay varias. Tenemos un atraso cambiario importante que va a ser muy difícil de desandar, más allá de las voluntades de los economistas. Atraso cambiario, sí, dólar barato. El dólar barato, y que el dólar se está fortaleciendo a nivel mundial, los países están devaluando, no solo Brasil, nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, y eso dificulta mucho generar una industria, y economías regionales que están golpeadas, hay actividades que son inviables y que deberían ser viables en la Argentina. Eso es un problema que va a costar resolver, le va a quedar para el próximo gobierno. Y eso siempre acá en un país con tanta cosa inflacionaria, tocar el dólar siempre, porque el dólar se volvió a atrasar porque el gobierno decidió frenar la inflación anclando el dólar, ¿no? Exacto, hoy la inflación va a terminar este año en 26, 27%, en parte porque el dólar atrasa. Si el dólar se moviera par y paso con la inflación sería 3, 4, 5 puntos más. Eso implica que el año que viene la inflación... Más, si el dólar claro, avanzase... Claro. Entonces el gobierno el año que viene va a heredar un problema de inflación que va a ser, curiosamente, más grande que lo que la gente piensa. Porque la gente va a mirar el 27%. Sí, que en comparación con el año pasado, este va a ser un año más frío con la inflación, claro, pero tienes un mayor atraso cambiario. Mayor atraso cambiario y recesión. Las dos cosas. Si vos empezás a crecer el año que viene y liberás el ancla cambiaria, si dejas que el dólar, aunque sea, se mueva con la inflación va a ser más alta porque ninguna de estas dos anclas va a estar jalándolo hacia abajo. Entonces, la gente va a pensar que la inflación el año que viene es 27% y va a ser 33%. Eso también es una herencia, porque uno tiene que comunicar eso, aparte bajar la inflación a niveles más bajos. Y luego hay otras cosas que son menos visibles. Bueno, no, pero todos los candidatos hablan por ahí bueno, dicen, termino con las retenciones, terminamos con el impuesto a las ganancias a los salarios, o por lo menos lo redefinimos. Macri dice, se termina el cepo. Y después mirás si tenés el problema de los subsidios, el problema del dólar atrasado, sí, ¿no? Todo eso se puede arreglar, pero hay una cierta tendencia a veces a menoscabar o a subestimar la dificultad y el tiempo que te lleva. Los subsidios, sí, se puede arreglar, pero si pensás qué tipo de aumentos necesitarías, si excluyeras a toda la población que tenés que cuidar, ¿no? Si excluyeras a los receptores de UH, a los jubilados con la mínima, etcétera, etcétera, tendrías que aumentar tarifas a niveles de 500%, 1000%, que en la práctica es políticamente muy costoso e incluso muchas veces administrativamente imposible de implementar porque te ponen un amparo, se empieza a generar cierta litigiosidad, o sea que tampoco hay que menospreciar el tamaño del problema. Y lo mismo pasa con el cepo. El cepo efectivamente se puede levantar. Sí, pero ¿y el dólar a cuánto se va? O sea, bueno, o sea, se puede levantar, lo levanto. ¿Cuánto vale el dólar? Hay que ser más precisos, hay que explicar a la gente qué significa levantar el cepo. O sea, yo puedo el día 1 decir, de acá a fin de año, para empezar hay 3 cepos, ¿no? El cepo que nosotros conocemos es el de nuestros ahorros. Puedo decirle a la gente, de acá a fin de año lo vamos a levantar y este es el cronograma, vamos a ir aumentando. Quiere decir, puedes comprar libremente los dólares que quieras. A fin de año. A fin del 2016. Si lo levantaras inmediatamente, tanto para nosotros los ahorristas, como para las empresas que no pueden girar dividendos y que tienen un montón de dividendos acumulados y atrapados en pesos, como para los importadores que están teniendo problemas de adquirir dólares, no te alcanzan las reservas. Es así de simple.
Entonces, eso no lo vas a poder hacer y efectivamente no lo vas a hacer porque los políticos entienden ese tema. Otra cosa es que el día 1 le digas a la gente, bueno, este es el cronograma. Por ejemplo, los dividendos de ahora en más van a poder girarse y los otros veremos qué hacemos, le damos un bono, una nota, lo manejamos. Los importadores sí van a poder entrar porque si frenamos las importaciones no crecemos. El dólar ahorro se irá extendiendo hasta que finalmente todos puedan comprar lo que quieran, posiblemente hacia fin de año. Eso es en alguna medida levantar el cepo, no es levantarlo de cuajo. Levantarlo de cuajo es muy peligroso, pero sí se puede hacer y ahí la ingeniería, el detalle, va a depender de cada uno de los equipos técnicos. Pero generas las expectativas, pues digo, si vos decís Macri en su semana de esplendor, aparece diciendo no va a haber retenciones, termino con las retenciones, levanto el cepo, termino con el impuesto a las ganancias. De vuelta, esos son como aparecen los titulares. Yo obviamente no lo escuché directamente, pero me da la sensación de que cuando habla de retenciones, habla de ciertas retenciones, no de las retenciones a la soja. Y está con un ojo, nadie da muchas precisiones porque todos están con un ojo en qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal. Uno no puede simplemente desfinanciarse, uno no puede dejar de cobrar impuestos, después no tiene dinero como para bancar, como para fondear, por ejemplo, los programas sociales o los sueldos de los docentes. No se puede hacer eso sin considerar las consecuencias. Y creo que todos lo van a hacer. En el camino de la campaña va a haber muchos de estos pronunciamientos, pero después supongo que les darán un contexto. Falta el tema buitres, ¿no? Ver cómo se resuelve, digamos. Y mientras tanto, los bonos argentinos que suben por la expectativa de cambio, supuestamente suben porque creen que el que venga va a arreglar con los buitres. No, suben en particular porque gran parte del peso, del castigo que han recibido todos nuestros activos, no solo los bonos, las acciones, el valor de las propiedades, de los campos, está asociado a intervenciones políticas, a riesgo político, a controles que no puedo vender o tengo problemas, en algún momento algunos de estos bonos podrían ser frenados los pagos, etcétera, etcétera. Y lo mismo a nivel interno, cuestiones políticas, impuestos, etcétera. Si vos sacás todo eso, inmediatamente esto ajusta a un nivel de riesgo, a un nivel de castigo mucho menor. Entonces vas a tener un aumento que los mercados anticipan y por lo tanto se va dando de manera más gradual y que se va a dar también, me imagino, se va a terminar de dar a principios del año que viene. Luego tenés que explicar cómo sigue la historia. Nosotros vamos a tener seguramente un rebote en la confianza, un rebote en los activos, incluso en la actividad. No sé si gane quien gane, pero calculo que... Bueno, con Macri se generó una expectativa, tuvo una comida con empresarios que recaudó 150 millones de pesos. Sí, yo creo que va a ser gane quien gane, salvo que gane el gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina el año que viene va a tener, y esto es necesariamente un poco técnico, va a tener un déficit de cuenta corriente, es decir, va a vender hacia afuera mucho menos de lo que importa hacia adentro. Y para pagar eso sin frenar la economía necesita dólares financieros, necesita préstamos. Si no, que no es China, llevamos digamos, a una recesión. Este gobierno fue por el lado China, solución vía Claro, pero China. eso tiene un límite. Para empezar, nadie sabe muy bien cómo es ese contrato. El próximo gobierno puede querer revisarlo cuando lo lea, porque hasta ahora yo por lo menos no lo he visto. Pero independientemente de eso vas a necesitar los fondos para seguir importando, entre otras cosas, los insumos que necesita la industria para crecer. Entonces, aunque no tengas mucha simpatía por los mercados, tampoco los puedes echar. Te va a faltar dólares el año que viene, más que ahora. Así como a Néstor Kirchner le sobraban dólares en el 2003, 2004 y por eso pagaba anticipadamente al fondo, a nosotros el año que viene nos van a faltar dólares. Entonces, muy probablemente, independientemente de la familiaridad o de simpatía que tengas con el mercado, vas a tener que cambiar tu postura en relación a los mercados. Y de hecho, fíjate que este gobierno intentó hacerlo, porque le faltan dólares, y fracasó. Yo creo que el próximo va a tener más éxito. Ahora, decíamos, temas subsidios, un dólar atrasado, el tema de los subsidios para revisar. ¿Hay tal bomba o no hay tal bomba? El próximo gobierno, digamos, al cabo de estos 12 años de kirchnerismo, sea quien fuere... Mira, no te la van a dejar fácil. Creo que las bombas que aparecen en los diarios están exageradas. Creo que sí hay déficits más silenciosos en educación, infraestructura, en capacidad estatal de implementar cosas. O sea, vos tenés el dinero para implementar un plan de infraestructura, pero tenés un Estado que está de alguna forma atrofiado y no puede implementarlo, que requiere una reforma. Es algo mucho más tedioso y aburrido, que no es lo que aparece asociado a la bomba en los medios, pero que sí es parte de la herencia que deja este gobierno y posiblemente algo que heredamos de gobiernos pasados. Sí, pero es esa idea es mejor de lo que se cree en las cuestiones más visibles, posiblemente sea peor de lo que se cree en cuestiones menos visibles, pero de más largo plazo. Son como esos problemas que un gobierno, cualquiera fuere, está llegando al final de su mandato, ve, pero tienen un costo político que ese gobierno ya no va a pagar, digamos. O sea, en otro contexto, pero pasaba con la convertibilidad, ¿no? Se sabía que era una cosa que estaba agotada,
pero finalmente la prolongaban. Sí, en la convertibilidad del caso, el ejemplo más clásico es el del sobreendeudamiento. Sobre el final del mandato, para fondear la campaña por la reelección, se sobreendeudó el país y eso fue en gran parte la bomba que le dado, no tanto la convertibilidad, sino la deuda en dólares. En este caso, todo este periodo kirchnerista se caracterizó en general por un cortoplacismo muy extremo, incluso más que lo que es natural en los gobiernos sin partidos políticos que nos disciplinen. Ahora, sobre el final del mandato, claro, el cortoplacismo se vuelve extremo. Entonces puede ser que el gobierno haga, incluso en los próximos meses, cosas que carguen aún más el costo del próximo presidente. Pero eso no implica una situación de crisis, implica un costo que el próximo va a tener que saber administrar, pero yo no diría que es una bomba. Ahora, ¿y vos sos de los que cree que el país queda desendeudado o no queda desendeudado? Digamos, porque hay algunos economistas, incluso Sturzenegger del PRO, te dice, no, yo creo que este país queda mucho más desendeudado y eso es una ventaja para el próximo gobierno. Mira, queda más desendeudado que lo que estabas en los 90. Creo que de varias maneras, incluyendo un default en donde le pagamos menos de lo que debíamos. De muchas maneras el gobierno recortó la medida de endeudamiento que típicamente es deuda sobre producto. Pero si tomás la deuda sola siempre sigue creciendo porque todo crece. Ajá. Claro, el tema es cómo se mide, claro, con relación al producto. En relación a tus ingresos, a tu capacidad de pago. Entonces se mide en relación al producto. Creo que ese cociente bajó, pero que en el año 2010, 2011, 2012, depende de cómo calcules la deuda, se amesetó y ahora ha comenzado a subir. Igual estás mejor que lo que estabas en los 90 y obviamente mejor que lo que estabas en los 80, que fue un periodo en donde la deuda nos mató el crecimiento. Entonces, no es una de las peores herencias. Sí es cierto que para acceder a los mercados vas a tener que resolver varias cositas, no va a ser tan inmediato. En el interín vas a tener que emitir o financiarte a tasas demasiado altas para la calidad financiera del país. Pero sí, yo creo que desendeudaron, después volvieron a endeudar, pero creo que en el neto quedamos un poco mejor. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Bueno, y ustedes quédense ahí, que ya vamos a conversar con Rodolfo Terraño, está con nosotros aquí, vamos a hablar un poco de la coyuntura, pero también de su último libro sobre el amante de San Martín, Josefa. Ya venimos. Pisos impecables.
Bueno, estamos con Rodolfo Terraño. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. ¿Cómo estás? A un costado de la política últimamente, ¿no? Ya más metido últimamente como historiador, pero un dirigente importantísimo del radicalismo. También sin ser radical afiliado, ¿no? ¿O sí? No, sí. Sí. Bueno, he sido presidente del partido. No, bueno. Pero no me acordaba. No era afiliado Ah. cuando era ministro de Alfonsín. Es decir, yo fui secretario de gabinete, ministro de Obras Públicas, todos sin ser afiliado. Con esa apertura que tenía Alfonsín. Porque Caputo tampoco era, digamos, parte del gabinete de... Zurruil y todo. Es decir, aquel que parecía el caudillo, que todavía alguna gente lo sigue viendo como un caudillo muy cerrado del radicalismo, fue un hombre con una extraordinaria apertura. Ajá. ¿Y qué opinión tenés de esta última decisión del radicalismo? Ya nos vamos a meter con Josefa, porque está presentando la biografía de la amante de San Martín. No, yo no digo eso. La amiga secreta. No, pero sí, después voy a explicar por qué. Se puede deducir, qué sé yo, pero ese no es el sentido, esto es un libro de historia. No, ni hablar, sí. Mira, yo estoy ocupado de la historia del pasado y también de la del futuro, que me parece que hay que construirla. Y yo veo que hay algo que me parece bastante peligroso en la Argentina. No hablo de bomba de tiempo, de todas esas cosas que pueden ser facciosas, si querés, parte de una elección. Yo digo, estamos en una situación difícil, ¿no? La soja vale hoy la mitad de lo que valía hace 3 años. Nuestra inflación, después de la de Bielorrusia, Congo, Irán y Venezuela, es la más alta del mundo. Efectivamente hay un retraso cambiario. El retraso cambiario te hace difícil de exportar y demasiado fácil importar. Pero si querés corregir eso, la inflación te aumenta. Vamos a tener, si hay un cambio, una oposición con mucha fuerza. El kirchnerismo, digamos, si ganara la oposición, por supuesto, el kirchnerismo igual va a quedar fuerte. Bueno, en primer lugar, algo que no se tiene en cuenta es que solamente la mitad de los diputados se va, la otra se queda. Solamente un tercio de los senadores. Los 2 tercios se queda. Va a haber una elección en la cual también, por supuesto, aún el que pierda va a tener una participación importante. Pero después, obviamente, el próximo presidente no va a tener los poderes delegados, los poderes especiales, no va a tener la legitimación automática de los derechos de necesidad de urgencia. Va a tener un Congreso dividido, va a tener una obligación de... Va a tener un Banco Central cuya composición no va a poder modificar sin una ley que difícilmente pueda conseguir. Lo mismo con el sistema de inteligencia. Y una fuerza política considerable como la es el peronismo en este caso. Un poder mucho más acotado. Desde luego. Entonces, y va a tener que enfrentar cosas muy importantes, incluso socialmente. Porque después de una década de vacas gordas, vamos a tener una década de vacas flacas. Y entonces mucha gente, que incluso que haya votado por una alternativa, va a pensar que con los Kirchner estábamos mejor. Es decir, la gente no tiene por qué saber que eso está vinculado al precio de la soja, las deudas, etc. Y eso, más las circunstancias políticas, van a ser muy difícil gobernar, porque además tenemos un déficit muy importante. No es posible pagar los subsidios que existen hoy. Quitar los subsidios también va a tener un costo político. Aunque no hagas un ajuste, el solo hecho de no emitir va a tener un costo político. Y tenemos problemas como los de la inseguridad y del narcotráfico. Todo esto requiere acuerdos mínimos entre las distintas fuerzas políticas. Yo he hablado con muchos de los candidatos, estoy tratando de inducir no una alianza electoral, no una indiferenciación, no que la derecha sea lo mismo que la izquierda, no digo eso. Pero, por ejemplo, en materia de inflación, inseguridad y narcotráfico, hay cosas que seas de izquierda, seas de derecha, seas de centro, tenés que hacer con cualquier proyecto. Pero entonces sos de la idea que es un momento de juntarse desde la oposición. No es juntarse en el sentido de indiferenciarse. No, pero sí ir juntos a la elección. Bueno, eso puede ser o no, ya eso será una ya está medio definido. Será una estrategia electoral, sí. Por supuesto, si no se hace una estrategia capaz de provocar una alternativa, luego vamos a una prolongación de una forma u otra del kirchnerismo.
Y para desalojarlo, digamos, o parcialmente, es necesario, por supuesto, tener una estrategia de unidad. Pero eso solo no alcanza, porque se puede llegar al gobierno y no gobernar. Bueno, tuvieron la experiencia de la alianza, ¿no? No, la experiencia de la alianza tiene un solo, es 1-1, punto. 1-1, ¿cómo? Es el 1-1 fue... La explicación del derrumbe del gobierno de la alianza, la convertibilidad. La única. Bueno, quiero decir, no es una visión retrospectiva. Yo era precandidato presidencial en el 99 y yo sostuve públicamente, si no salimos del 1-1, en marzo del 2002 tenemos una crisis política, económica y social inmanejable. Lo dije y lo publiqué. No fue en marzo del 2002, fue en diciembre del 2001. Era inevitable, inevitable. Yo proyectaba, cosa que no hacían los economistas. Era una cosa muy curiosa, muy curiosa. Bueno, pero de la Rúa, el presidente, pero digo, en todo caso él pero 90% de la población no quería salir, porque además ahora está como aquellos que no fueron a la plaza de Galtieri. Todos estaban en contra de del 1-1. Sí, pero quiero decir, era una batalla solitaria, absolutamente solitaria. No había... Bueno, si revisás todos los diarios de la época, no había nadie que dijera que había... No. Bueno, entonces, creo que Duhalde dijo en un momento en esa campaña y le tuvo mucho costo político, pero me parece que Duhalde sí lo dijo. Sí, lo dijo. Tuvo un costo, sin duda, tuvo un costo. Pero, bueno, hablemos de Josefa. Claro. Porque está, Rodolfo Terraño se ha convertido en un gran biógrafo de San Martín, no es su primer libro sobre la vida de San Martín, en parte a un acceso, digamos, muy novedoso a una enorme cantidad de documentación de San Martín en Inglaterra, ¿no? Sí, bueno, los dos libros anteriores son uno sobre el Plan Maitland y otro sobre qué hizo San Martín en 1824. Yo creo que no tiene mucho sentido reescribir lo que ya está escrito, hasta el cansancio se ha escrito sobre San Martín. Pero hay muchísimas cosas que no se saben. ¿Por qué había que rescatar a Josefa en la historia de San Martín? Bueno, yo no me propuse rescatar a Josefa. Bueno. No digo por qué llegué a esto. Sí. Yo compré hace unos años a Víctor Eisenman, el librero anticuario, una carta hológrafa de San Martín, que probablemente es la última que él escribe antes de partir para Perú, la escribe desde Valparaíso. Una carta. Una carta que dirige al administrador, aparentemente, de su chacra, Pedro Advíncula Moyano, en la cual en un párrafo le dice: vuelvo a recomendarle que cuide usted mucho a mi señora María Josefa Morales de los Ríos y le provea de la chacra todo cuanto necesite como a mi mujer propia. Bueno, evidentemente esta era una persona importante en ese momento para San Martín, porque eso lo indicaba. Si hubiese sido, digamos, solamente la historia personal... Pero además seguía con su pareja, San Martín, en ese momento. Sí, su esposa estaba en Buenos Aires. Pero digo, si eso hubiese sido el tema, si tenía una relación amorosa, por supuesto no hubiese investigado nada. No tenía sentido histórico. No, claro. Pero entonces, esta señora era viuda de Pascual Ruiz Huidobro, que había sido gobernador de Montevideo, y empecé la investigación en Montevideo a ver quién era esta señora. Bueno, tuvo como gobernadora consorte una gran actuación social que le fue elogiada por Hipólito Vieites, promovió la vacunación de la gente que se resistía a la vacunación. Durante las invasiones inglesas movilizó a la población, ayudó a reclutar voluntarios, tuvo un gran elogio de Liniers. Fue prisionera con su esposo llevada a Inglaterra. Cuando después de la invasión napoleónica, Inglaterra y España se amigan, por decir así, acá tuvo una actuación muy importante. La Asamblea del año 13 le otorgó un subsidio de por vida. Totalmente ignorada en su rol en la historia. Sí, había una sola referencia, pues yo busqué una sola referencia, que era de Damián Hudson, que era un memorialista sanjuanino que escribió, digamos, la tradición oral de la zona en un libro que se llama Recuerdos de la provincia de Cuyo. Y él dice que esta señora era condesa, después yo averigüé que no era condesa, que era viuda de Pascual Ruiz Huidobro y que el general San Martín la distinguía con sus caballerosas atenciones. Punto. No decía más nada. Y algunos, porque nadie se ocupó, algunos historiadores repitieron eso, incluido yo.
Ajá. En Diario Íntimo de San Martín. Una mención al pasar. Una mención al pasar, Sí. pero la única referencia que yo tenía Sí. era esa y la di Sí. por buena, hasta que comencé esta investigación. Esta investigación se hizo en Veracruz, porque ella era novoespañola, había nacido en Nueva España, en Madrid, en Cádiz, en Segovia, en Londres, en Buenos Aires, en Montevideo y en Mendoza. Ajá. Para reconstruir ¿Y una ella historia. cumple un rol importante en la vida, en alguna decisión de San Martín, independientemente? Muy importante. Bueno, por eso finalmente hice el libro, ¿no? Primero ella es la que les presenta a Remedios y a San Martín las damas mendocinas. Trabaja en la formación del ejército de los Andes, dona un esclavo, pone en plata, etc. Ella después coordina el equipo de los barriales, que era Pedro Advíncula Moyano, que supuestamente era solamente el cuidador de la chacra y después era un miliciano peleando contra los Carrera. Toda la pelea contra los Carrera, la lucha, que la historia argentina ha disimulado un poco por esa el terrible fin de los Carrera, ese fusilamiento que los chilenos le adjudican a San Martín, o los carrerinos chilenos. La historia argentina no se ha ocupado mucho de eso. Y las cartas de ella revelan cómo todo el entorno sanmartiniano estaba en esa lucha. Y las cartas de ella a San Martín en el Perú son muy reveladoras, son casi una carta de espionaje de aquí. Ella lo mantenía al tanto. Pero no solo mantenía al tanto, le decía, por ejemplo, este coronel que han nombrado es un inútil, el gobernador que usted puso es muy débil, hay que darle una inyección. San Martín en un momento le dice, en un gesto, digamos, de debilidad que él no tenía con cualquiera, que se siente viejo y flemático. En esa época la palabra se usaba para decir desganado, sin fuerzas, etcétera, para seguir la lucha. Y ella le contesta, usted no es viejo ni puede serlo porque a usted le falta mucho para cumplir su obra. Es decir, y después hay un símbolo muy importante, que es cuando él vuelve del Perú y se va para Europa, para eso que después yo estudié en el Diario Íntimo de San Martín. Cuando se va, le deja el sable corvo. Le deja el sable. El sable corvo. Bueno, la historia de Josefa, entonces, el último libro de Rodolfo Terraño, biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín. Gracias, Rodolfo. Al contrario. Y quédense ahí porque, bueno, se viene un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo. ¿Qué pasa además con los ex socios de los radicales que no querían esa alianza con Macri? También la polémica por las pistolas Taser. De todo eso vamos a estar charlando aquí con la diputada Victoria Donda, que ya está en nuestros estudios. Quédense que ya venimos. Más segura, única con el revolucionario.
Victoria Donda, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, con la historia de alguien que nació en la ESMA, se viene el fin de semana largo, tema 24 de marzo, con el feriado puente. ¿Cómo lo vivís? ¿Vivís contradictoriamente? Digo, hay mucha gente que dice no tendría por qué ser feriado, no es una fecha para feriado, con el feriado puente además se pierde el sentido. Me parece bien que sea feriado, me parece bien que esté en el calendario. Eso me parece, digo, 24 de marzo y además el último 24 de marzo de una administración que puso los derechos humanos como una de sus banderas, ¿no? Y creo que una de las cosas de los logros es que sea el Día de la Memoria y la verdad, y eso me parece bien, que esté en rojo en el calendario. Después podemos discutir si feriado puente, si no fue puente, eso bueno. Pero que sea feriado está bien, digamos, es algo que para vos es un logro para guardar. Sí. Que los pibes tengan que preguntar por qué es feriado el 24 de marzo y vos les tengas que explicar, me parece muy bien. Bueno, tema de las pistolas Taser, a ver si por ahí algún vínculo tiene. El tema de estas pistolas de descarga eléctrica, que se conoció la decisión del Superior Tribunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de autorizar al gobierno de Macri a comprar pistolas Taser para la metropolitana. Terrible, me parece terrible por donde lo mires. Es la autorización, la legalización del uso de la picana eléctrica. Es eso, es una picana eléctrica contra una persona que en general están desarmados. Digo, porque algunos me decían, bueno, vos preferís las balas de verdad. No, a ver, yo prefiero que la policía tenga otros métodos para reducir a las personas. Ahora, comprendo que si un efectivo policial, una fuerza de seguridad, tiene que enfrentarse a una persona que está armada, tenga que tener un arma. Ahora, si la persona está armada, que está enfrente mío, voy a tener un arma que necesito acercarme para ponérsela porque es una picana. No, la verdad es que ahí necesitan otra arma. Pero las Taser se usa contra las personas desarmadas. Esa es la experiencia en el mundo. Porque no te puedes, porque si no sirve, no es eficaz contra alguien armado, claro, porque te exige acercarte. Por eso se ha llevado tantas vidas también. Digo, es muy peligrosa, es riesgosa y está considerado un elemento de tortura. O sea, realmente. Hay informes muy críticos de Amnistía Internacional, pero hoy Sergio Berni, porque en esto está de acuerdo el gobierno de la ciudad con Berni, ¿no? El gobierno de la ciudad dijo que no tiene presupuesto para comprar esas pistolas este año, con lo cual eventualmente no las estarían adquiriendo. Sí, fue un lobby, también fue un lobby de Bursaco en su momento, uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad, que, digo lobby porque es un reconocido lobista de la industria de armamentos. Digo, cuando el anterior jefe de la metropolitana, cuando Montenegro Bursaco, ya no quería más, el nuevo jefe, comprar las Taser. Cuando Bursaco fue asesor de Sovich, fue en el momento en que Sovich armó a la policía de Neuquén, compró helicópteros y compró una serie de armamentos que en el mismo momento fue la represión donde se llevaron la vida del maestro Fuentes Alba. Recordemos quién es Bursaco. Bursaco es un lobista de industrias que venden armas. Bueno, y eso era lo que quería impulsar, para eso quería armar la metropolitana y por eso impulsó la compra de las Taser. Bueno, ahora quedó la autorización, no, por ahora sin órdenes de compra, aunque Berni dice que es mucho mejor eso que en la 9 de julio tener un policía disparando y que pueda morir o ser baleado un inocente que pasa por ahí, un tercero. ¿Y qué va a hacer? Entonces le va a aplicar descarga eléctrica a la persona que pasa por ahí, que está desarmada. No. La verdad es que no comprendo. Sí comprendo la lógica de Berni. Berni es un tipo de la mano dura, de la represión, es un teniente coronel que es simpatizante de ese tipo de políticas. Bueno, de hecho, uno de sus accionarios, por el cual la justicia lo investiga, es llevar detenidas a 70 personas desarmadas que se estaban manifestando a Campo de Mayo. En la Panamericana, una de las causas que tiene, que hoy dijo que se quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, probablemente uno de los candidatos de Scioli, suponemos ahí en provincia. Sí, y del otro lado de Narváez, vamos, bien. Los bonaerenses y las bonaerenses necesitamos otra opción realmente, porque... ¿Y qué van a hacer? Porque bueno, ustedes estaban en Libre del Sur, en lo que era UNEN, ya no hay más. Digamos, UNEN, obviamente, primero se fue Lilita, ahora se fueron los radicales. Renunció Wiener, digamos, yo te he escuchado defender mucho la candidatura de Wiener. Publica unos párrafos en Facebook, el que era, digamos, mucho o poco el candidato con mayor intención de voto de ese espacio.
Y se baja sin ninguna, digo, ¿a usted les tomó por sorpresa? No, no nos tomó por sorpresa, era algo que veníamos charlando. De hecho, me parece que fue un gesto el gesto de renunciar de Hermes, me parece que es un gesto absolutamente generoso. ¿Por qué? Porque le da espacio a otros dirigentes políticos, como es el caso de Margarita, pero digo, también puede haber otros. Margarita Stolbizer, que es un poco, bueno, él mismo en la carta dice que él espera apoyar a Margarita Stolbizer, pero... le da espacio a dirigentes jóvenes. Me parece que después... ¿Es una cuestión generacional? No solo generacional, sino del propio desgaste que se sufrió. Digo, ¿por qué me parece que en esta construcción tenemos que hacer algo diferente? Si algo que se hizo mal en UNEM fue poner primero los presidenciables y después hablar del proyecto. Digo, cuando empezamos a hablar del proyecto y empezaron una parte importante del radicalismo a plantear su alianza con el PRO, y empezaron las diferencias. Bueno, nosotros no tenemos que poner más el carro delante del caballo, entonces estamos poniéndonos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Ahora, me parece bien que ante ese desgaste sufrido y también ante una cuestión generacional, Wiener decida hacer lo que nadie hace en política, y es una gran crítica a muchos dirigentes, sobre todo el progresismo, que dar un paso al costado y acompañar. Pero también Cobos, que era el único de los radicales que estaba más cerca de ese espacio, renunció, digamos, perdió la convención radical y perdió su postura. Y decidió quedarse en el Partido Radical y acatar lo que dice el partido. Bueno, es una decisión de Cobos que creo que valientemente plantea discusiones que otros radicales no, y prefieren ser vagón de cola de un proyecto neoliberal y que representa la centroderecha de nuestro país. Ahora, es una gran pena, ¿no? En este escenario tan polarizado, donde claramente va a quedar muy difícil que otra voz se escuche en un escenario tan polarizado, el riesgo no es quedar como una expresión testimonial de centroizquierda. Bueno, no hay que polarizarlo, María. Me parece que nosotros tenemos un desafío importante, que es acá hay un sector de la sociedad muy grande, que es el progresismo, la centroizquierda, digamos, quienes no quieren una forma de administrar que en definitiva es bastante parecida, que es la de Macri y la del gobierno nacional, la forma de administrar los recursos que no va a tener representación y nosotros tenemos que aspirar a representar a eso. Esa ¿Hay es la lugar? discusión. Yo creo que hay lugar. Porque, por ejemplo, digamos, los dos más golpeados son de un lado Massa, que ha ido perdiendo, digamos, intención de voto, pero además no termina de encontrar un espacio ahí. Y por otra parte también ese espacio de centroizquierda que ustedes representaban. Bueno, pero claramente nosotros sí, obviamente lo que pasó con UNEL nos golpeó, pero el espacio está, hay que representarlo, hay que salir a plantear cuál es nuestro proyecto político. ¿En abril se lanza Margarita Stolbizer? En abril se lanza Margarita, nosotros esperamos ponernos de acuerdo antes del lanzamiento de Margarita en esto, ¿no? Nosotros no queremos, y desde el Libre del Sur lo planteamos claramente, poner el carro delante del caballo. O sea, primero queremos acomodar, a ver, si no nos ponemos de acuerdo en determinadas decisiones, ¿cuál va a ser la metodología de, vamos a salir a plantearlo por los diarios? Bueno, no. Primero hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a resolver las cosas. Digo, si no logran ponerse de acuerdo, no queda, digo... Bueno, pero hay que ponerse de acuerdo. No, yo confío, hay mucha voluntad política, tanto del Partido Socialista como del No hay mucho espacio como para que se sigan dividiendo, digamos. No, realmente no. No. Realmente no. Y el socialismo, bueno, tiene una parada difícil en su provincia ahora, ¿no? Y tenemos que ir a apoyar el socialismo en la provincia antes de que gane quien representa... creo que uno de los más fieles exponentes de lo que es el PRO en la política. El vaciamiento... El vaciamiento, el significado de la política, es el vaciar de contenido la política. Un hombre que mostró su verdadera cara en las campañas anteriores, ahora seguramente está un poco mejor asesorado, pero si vos ves el spot que hizo para la otra campaña, donde le decía a sus compañeros, ¿querés que te lleve putas a un asado? Sí, es ahora, creo. No sé si es de... Me parece que era de antes. Bueno, está en Facebook, dando vuelta, pueden acceder. Se puede acceder también a reportajes que le hicieron, donde plantea que las mujeres nos embarazamos para tener un subsidio. Digo, muestra su cara misógina y contra los pobres. Digo, acá los pobres no son un problema para la sociedad. Los pobres son, en realidad, es un problema que tenemos las sociedades. ¿Por qué tenemos pobres? Bien. No es que los pobres son un problema para la sociedad, que es lo que plantea del CEL como exponente del PRO. Sí. Digo, esa cara que se quiere, esa cara lavada de Macri, la verdadera cara es del CEL y sus dichos. Gracias, Victoria. No, de nada, gracias. Quédense ahí que ya venimos, nos queda el último bloque.
Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bueno, nos vamos a despedir con una noticia de último momento que tiene que ver con un accidente aéreo que protagonizó un avión argentino, un avión en Punta del Este. La información del diario uruguayo El País indica que se trata de una aeronave argentina que cayó al norte de Laguna del Sauce. Aparentemente no habría sobrevivientes, entre 8 hombres y 2 mujeres viajaban a bordo de este avión. Eran, según dice el diario El País,
parte de la empresa La Rural que administra eventos y ferias y el predio aquí en Palermo, y habían ido a tener unas reuniones de trabajo con los centros de convenciones que manejaban allí en el Uruguay. Esta es la información por el momento que están difundiendo los medios uruguayos, que dan cuenta de una explosión al momento del despegue de esta aeronave, algo muy repentino y trágico. Bueno, nos despedimos nosotros hasta el próximo jueves. Los espero aquí, como siempre, el jueves a las 10 de la noche. Not that I care.